dizzy in the morning. We fight a lot, don't even know about what. I just want you to leave, darling. It's my only hope. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva y súper potente Yamaha FZX 150, que es por el momento la última novedad de la marca japonesa en la categoría de bajo cilindraje, con una combinación de estilo retro, scrambler y también adventure. Esta motocicleta, según la marca, es un modelo mejorado y enfocado para largos recorridos sobre autopista y para terrenos destapados. En este video les contaré el posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su tecnología, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva Yamaha FZX 150 fue presentada oficialmente en la India a principios de 2021 y desde los primeros rumores se tuvo bastante expectativa de esta motocicleta, pero luego de su presentación algunos medios de comunicación asiáticos especializados en el tema la calificaron como un modelo bastante decepcionante. Esta nueva 150 es una versión más económica, menos premium y menos potente del modelo Yamaha XSR 155 que se comercializa en algunos países de Asia, y al ser un modelo más accesible en materia de precio de venta tiene más posibilidades de llegar al mercado latino. Esta motocicleta se convierte en pocas palabras en la versión Adventure del modelo Yamaha FZ versión 3.0, que sería el modelo Naked, y la cual ya se comercializa en algunos países de la región latina, y ambas versiones están desarrolladas en su totalidad sobre el mismo chasis en acero y el mismo motor de 149 centímetros cúbicos refrigerado por aire, y el cual nos ofrece una potencia máxima de 12.2 caballos de potencia. Algunos puntos importantes a resaltar en la nueva versión FZX son el sistema de ABS antibloqueo de un solo canal en el disco delantero, el tablero de instrumentos digital monocromático, el potente sistema de iluminación LED en la parte frontal y la conexión Bluetooth para sincronizar las notificaciones y el GPS de nuestro celular en la pantalla de la moto. El dato curioso es que la Yamaha FZX original era una motocicleta de 750 centímetros cúbicos presentada en Japón en 1986, que no es para nada parecida con esta FZX 150 versión India, ya que el modelo 750 tenía un motor tetracilíndrico de 750 centímetros cúbicos y también se llegó a comercializar con un motor de 700. Esta motocicleta nos ofrecía una potencia máxima de 92 caballos de potencia, y algo curioso es que tenía un frente muy similar al de la Yamaha RX 115. En materia mecánica, la nueva versión Yamaha FZX destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 149 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y con 2 válvulas por cilindro. Este motor está refrigerado por aire, cuenta con sistema de inyección electrónica de combustible y nos ofrece una potencia máxima, como ya les había comentado, de 12.2 caballos a 7250 RPM. Y una fuerza de torque máximo de 13.3 Nm a 5500 RPM. El diámetro y la carrera del cilindro es de 57.3 por 57.9 milímetros y la relación de compresión es de 9.6 a 1. Únicamente cuenta con encendido eléctrico, tiene un peso total de 139 kilogramos y su velocidad máxima puede ser superior a los 115 kilómetros por hora. Y además tiene un tanque de almacenamiento de combustible de 10 litros con una autonomía de consumo promedio de 37 km por litro o 140 km por galón. Hablando del apartado estético, la nueva FZX llama la atención por tener un diseño muy parecido al modelo Hero Expul 200T, donde sobresale el faro circular bastante voluminoso con un completo sistema de iluminación LED en su luz principal y en su stop, y en las direccionales tenemos bombillo convencional. También al frente destaca el tablero de instrumentos digital, el manillar alto, el diseño del tanque de almacenamiento de combustible con tapa semilateral, las tapas exteriores del chasis, las aletas en la parte del motor y la quilla o pechera protegiendo la parte baja. Atrás sobresale el portaplaca trasero, el guardabarro sujeto al basculante, el sistema de escape
y el sillín semi-recto de una sola pieza y también disponible en dos tonos diferentes según el color de la moto, igual que la versión XSR 155. En la parte de suspensión tenemos unas barras telescópicas convencionales de 41 milímetros de diámetro y en la parte trasera un basculante doble brazo en acero acompañado de un monochop ajustable en precarga. En los frenos tenemos discos en ambas ruedas. Adelante tenemos un disco de 282 milímetros con una pinza flotante de doble pistón y sistema de ABS antibloqueo solo en este disco. Y en la rueda trasera tenemos un disco de 220 milímetros con una pinza de un solo pistón. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos multipropósito 180 en la parte frontal y 140-60 también con neumáticos multipropósito en la parte trasera. En la altura al sillín tenemos 810 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 165 milímetros. Esta nueva motocicleta, al momento de llegar al mercado latino, tiene que competir en una categoría algo diferente a lo que normalmente tendríamos si estuviéramos hablando de una moto de estilo más naked. Destacamos la Suzuki Intruder 150 y también podríamos agregar de esta misma marca, pero un poco más económica, a la clásica Suzuki GN 125. Por parte de Hero tenemos la X-Pull 200T y agregaríamos la Victory Bomber 150 y un poco más costosa la Victory Bomber 250. Hablando del posible precio de llegada al mercado latino, podemos decir que esta motocicleta se comercializa en la India en un 8% más costosa en relación con la FZ versión 3.0. En este orden de ideas, es posible que esta moto esté llegando por un precio de 9.500.000 pesos colombianos, unos $4.000 americanos, unos 60.000 pesos mexicanos y unos 11.500 soles peruanos. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Igualmente les comento que esta motocicleta se puede adquirir de fábrica, obviamente en el mercado indio, con accesorios adicionales, tales como el sistema de conexión Bluetooth que no viene de serie, direccionales LED, espejos cromados y hasta una defensa metálica. Bueno, parceros, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.